Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este 12º domingo después de Pentecostés, tenemos en el Evangelio el relato del buen samaritano, pero también no hay que dejar de pasar por alto lo que antecede a esta parábola que nuestro Señor le propone al doctor de la ley. Y es que ahí, una vez más, en el Evangelio vemos cómo nuestro Señor les dice: bienaventurados vosotros que veis lo que otros no vieron, profetas y reyes que desearon ver y oír lo que vosotros veis y lo que oís. Y evidentemente esa era la máxima de las gracias: ver y oír al Verbo encarnado, al Mesías anunciado del Antiguo Testamento, que los profetas y los reyes desearon ver, que el rey David deseó ver, que Moisés deseó ver, que muchos profetas y patriarcas desearon ver. Y una vez más vemos cómo iban a desear verlo si no conocían la Santísima Trinidad, porque esa es la gran dificultad. ¿Cómo iba a desear el rey David verlo o Moisés verlo si no conocían la Trinidad? Porque sin Trinidad no hay encarnación, porque no hay Verbo, no hay segunda persona. Entonces es evidente que si nuestro Señor dice eso, es porque conocían el misterio de la Santísima Trinidad. Y una vez más, como dice Santo Tomás, ese misterio que especifica nuestra fe y hace que sea la misma fe, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, que la nuestra. Si no, no sería la misma fe, sería distinta la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento, y eso no puede ser, porque si es la misma fe, la de la Iglesia, la que nosotros tenemos, que la de Abraham, Jacob e Isaac, es porque ellos creían en la Trinidad. Otra cosa es que los teólogos tontamente no se hayan percatado, y teniendo la luz de Santo Tomás. Entonces vemos cómo una vez más los teólogos tienen mucho de chismógrafos y poco de teología, porque errar en una cosa tan fundamental es gravísimo. Y lamentablemente eso es lo que acontece y lo que se les dice a los fieles, que la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el conocimiento de la Trinidad. Mentira. Porque si no es mentira la de ellos, sería mentira la de Dios, la del Evangelio, que es la palabra de Dios, que nos dice que es la misma fe que la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. ¿Y cómo puede ser la misma fe sin la Santísima Trinidad? Sin la encarnación. Absurdo. Estaríamos como los modernistas, que decimos que todos creemos en un mismo Dios y por eso todas las religiones se valen. ¡Ah, qué bien! Por creer en Dios ya son iguales las religiones.
Hay que creer en el Dios verdadero, en el Dios revelado, en el Dios uno y trino. Y si no, de nada me sirve creer en Dios. Es el Dios de la fe, de la revelación. No el Dios abstracto al que yo puedo de algún modo concebir por simple razón filosófica, ni el Dios de los paganos. Vemos una vez más cómo se posibilitan los errores. No nos extrañemos que los modernistas así lo hagan si los teólogos católicos durante años han tenido esa concepción errónea, absurda y herética de creer que la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la creencia del dogma de la Trinidad y de la encarnación. Pues no. Y por eso Santo Tomás decía que los mayores, esos reyes, esos profetas, esos patriarcas, conocían el misterio de la Trinidad. Y el pueblo, por su rudeza, no se le comunicaba, no lo conocía, pero creía en la fe de los mayores, entonces implícitamente creía en esos dogmas que ellos, los mayores, sí conocían explícitamente. Y así Moisés y David y los otros patriarcas y profetas desearon ver el día de nuestro Señor, oírlo, verlo. Y por eso nuestro Señor le dice: bienaventurados vosotros que veis y oís lo que los otros desearon ver y no lo vieron. Ese es el privilegio que tenían todos aquellos que eran contemporáneos a nuestro Señor y que estaban allí alrededor de Él. Entonces, cuán importante es resaltar, recalcar y reafirmar la importancia que tienen estas palabras y cómo ver la profundidad de aquello que ya Santo Tomás había resuelto y que los teólogos, más por repetición, más por moda y menos por reflexión, enredan. Y así entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No es una diferencia esencial que toque el misterio esencial de la Trinidad y de la Encarnación, sin lo cual no hay fe católica, ni hay fe en el verdadero Dios. Porque si yo no creo en el Dios uno y trino, no creo en el verdadero. Entonces, ¿cuál era la diferencia de esa fe del Antiguo Testamento y del Nuevo? El modo de conocerlo, que no era para todos explícito, y en ese sentido era esotérico, si se puede decir así, es decir, oculto a esos pocos sabios, reyes, profetas, patriarcas, que lo conocían, pero que no se transmitía porque no había llegado la plenitud de los tiempos ante un pueblo rudo
que mal comprendería, y por eso era todo un tiempo de preparación para que se hiciera la luz plena cuando el Verbo efectiva y históricamente se encarnara. Esa es la diferencia. Si se quiere, es una diferencia accidental, no es esencial. Si fuera esencial, entonces no sería esencialmente una y la misma fe, la de Abraham, la de Jacob, la de Isaac, que la nuestra. Y si no es la misma fe, entonces las escrituras que lo dicen se equivocarían, luego mentirían, luego es una herejía. ¿Y cómo de esto no se han dado cuenta? E incluso grandes personajes. El mismo padre Castellano, para que vean que no exagero, que ustedes saben bien que lo estimo. Pero ¿cómo el padre Castellano dice semejante tontería? Al fin y al cabo, jesuita, formado en la compañía de Jesús, y la compañía de Jesús, al igual que las otras congregaciones, a veces manipulaban una falsa teología. Los males no vienen por generación espontánea. Los errores se incuban. Así como una mujer no da luz en un día, hay una gestación, hay un desarrollo. Lo mismo pasa con los errores. Eso demuestra, una vez más, cómo a veces, y nos sirve de mucho, no se puede seguir el común, ni aun de lo que digan los teólogos, porque a veces en eso que hay de común, hay errores comunes y descomunales, que atentan contra la verdad, como el error que hay actualmente, descomunal, gravísimo, atribuirle a la autoridad, a la jerarquía, un poder que es absoluto de Dios. Y que la jerarquía de la iglesia y los prelados de la iglesia no pueden ni deben conducir, guiar, gobernar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a los fieles, como si fueran Dios, ni los fieles mirarlos como si fueran Dios. Sería una idolatría. La idolatría de la autoridad y de la jerarquía que le atribuye a los ministros de Dios, por muy papas, cardenales o lo que fueran, el poder absoluto divino, y que esa gente gobierne a la iglesia y a los fieles como si fueran Dios. Y ese es el problema que hay hoy en día. Otra herejía más. Y por eso se convierte a la obediencia en la cuarta virtud teologal. Y para colmo, convertida en la primera. Y desde que entra el pobre seminarista, el pobre monje, el pobre religioso, obedezca y se salva.
¿Y a quién? A mí, que soy el superior. ¿Ah? Es una tontería. Obedezca y se salva. Pero ese obedecer lleva un texto implícito. Mientras yo como superior sea el digno ministro de la palabra de Dios, que como superior tengo que transmitir, proteger y custodiar. Entonces no me obedecen por mi linda cara, sino porque yo soy el servidor de la palabra de Dios. Y el día que deje de ser servidor, dejo de ser superior. Y en esa tonta y estúpida obediencia es la que se esgrime como gran virtud de la religión. Falso. Porque la verdadera obediencia es a la verdad que es Dios. Y esa verdad hay que transmitirla para salvación de las almas, no para manipulación de las almas y de la iglesia. Y por eso tantos obispos tontunos, que mucho de monseñor y poco de doctores. Lamento, pero es así. Pues se pierde, se corrompe en la iglesia todo cuando no está armonizado bajo la verdad. Y aún las cosas más buenas se degeneran. Y algo tan bueno como es la obediencia se convierte en instrumento de manipulación y de destrucción. Y por eso Monseñor Lefebvre dijo, con esa sabiduría y santidad que le caracterizaba, Satanás, el golpe maestro de Satanás, llegar a la desobediencia por la obediencia. Es decir, desobedecer a Dios, desobedecer a la iglesia, que nos transmite la palabra de Dios y todo lo que es de Dios, desobedecer por una falsa obediencia a una jerarquía desjerarquizada, como dice el padre Castellani. Y el que tenga el libro de las domingas prédicas del padre Castellani, de las segundas domingas prédicas, porque hay dos libros que se llaman así, aparte de los evangelios de Jesucristo, que fue el primero. Entonces, en ese libro de las domingas prédicas 2, lean lo que dice el padre Castellani, justamente de esa jerarquía desjerarquizada, y que llegaría al culmen del colmo de la abominación con la gran apostasía de los últimos tiempos apocalípticos. Y eso ya lo decía el padre en los años, no sé si 40, 50 o 60. Pero ya hace varios años. Como para ver que no es nada nuevo, pero que desgraciadamente no se predica, no se tiene en cuenta. Y pues bueno, llegamos a los absurdos que hoy vemos, y ahora
la inminente reunión que va a haber el 14 de septiembre, como todos saben, de la cúpula de la Fraternidad San Pío X, es decir, Monseñor Ferrer, con su primer y segundo asistente, que van a Roma a ver en qué queda el resultado de esas famosas conversaciones y diálogos. Yo ya no me espero nada bueno, pero ojalá que lo que pase sirva para que aquellos fieles de todo el mundo entero que por allí se han dejado de buena fe engañar, abran los ojos. Que se abran los ojos. Y de saber que nosotros como católicos, apostólicos y romanos no necesitamos certificados de buena fe, de buena conducta, de Roma apóstol, para decir que yo soy católico. Yo soy católico por la profesión pura de la fe. Y ellos no son católicos porque no profesan la fe pura, virgen, inmaculada. Así de claro. Eso es lo que habría que dialogar con ellos que están en la herejía.